Hola, es el tercer video del capítulo 20 de la serie de videos Crystal Clear Electronics, donde discutiremos con su Volge el funcionamiento de los reguladores de voltaje y los circuitos de limitación de corriente. En nuestro video anterior demostramos un método de regulación de voltaje muy simple, pero ni la eficiencia ideal ni la corriente de carga máxima eran altas. Shavox, ¿qué otro método de estabilización de voltaje se podría utilizar? Para corrientes de carga más altas, se deben usar fuentes de alimentación en serie en su lugar. La idea es conectar un circuito con resistencia variable en serie con la carga. Al ajustar la resistencia de este elemento, podemos controlar la caída de voltaje en él y asegurarnos de que la carga reciba un voltaje constante. Siempre muestra una tensión constante en el movimiento, la fila de alfombras. La ventaja de un regulador de voltaje en serie es que la corriente que fluye a través del circuito es la misma que la corriente de carga, a diferencia de la fuente de alimentación en derivación del episodio anterior, que utilizaba la corriente máxima sin importar la carga. La campana o ese fugitivo adicional. Y por supuesto esto, Debido a que el consumo de corriente es menor, esto resulta en una eficiencia mucho más alta. Bueno, eso suena bien, pero ¿cómo haríamos un circuito así? Si no me equivoco, necesitarás algún tipo de regulación, porque si cambias el voltaje de entrada, el circuito tiene que cambiar automáticamente su resistencia. ¿Tienes razón? Una de las implementaciones más simples de este concepto es el regulador de voltaje en serie con seguidor de emisor. Se puede ver en la figura. El resistor variable se implementa mediante el transistor Q1, el diodo Zener D1 y el resistor R1. Se utilizan para generar un voltaje constante de baja corriente, marcado como UZ. El que lo hemos marcado como US. Esto suele ser, también se llama el voltaje de referencia. El voltaje base emisor de un transistor bipolar es aproximadamente constante, alrededor de 0.6. a 0.7 voltios. Si el voltaje de referencia está conectado a la base del transistor, entonces el voltaje de referencia menos el voltaje base emisor aparecerá en la carga, de acuerdo con la ley de voltajes de Kirchhoff. Dado que UZ y el voltaje base emisor solo dependen ligeramente del voltaje de entrada, el voltaje medido en la carga será casi constante, incluso con un voltaje de entrada variable. Elegir el transistor adecuado para un circuito así no es difícil. Si conocemos la corriente máxima requerida por la carga, podemos calcular la corriente base necesaria. Necesita, para ser utilizado para la producción básica, Para hacer esto, la corriente máxima de carga debe ser dividida por la ganancia de corriente mínima del transistor. Este parámetro se puede encontrar en la hoja de datos del transistor, como HFE. Tenemos Un transistor NPN BC546BTA en la mesa frente a nosotros. Su ganancia de corriente mínima es de 200. Según la hoja de datos, la corriente máxima de colector del transistor es de 100 mA. Esto significa que la base del transistor debe tener al menos 100 mA divididos por 200, que es medio miliamperio de corriente, para que el circuito funcione correctamente en todas las condiciones de operación. En este tipo de negocio, el siguiente paso es seleccionar la resistencia que ajustará la corriente que fluye a través del diodo Zener y hacia la base del transistor. Para esto, el voltaje mínimo en la resistencia se divide por la corriente máxima que fluye a través de ella. El voltaje en la resistencia es igual a la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje Zener. Y el voltaje Zener. está en un valor mínimo si el voltaje de entrada también es mínimo. Siguiendo con el ejemplo de la batería de coche utilizada en el video anterior, el voltaje de entrada mínimo debería ser de 9 voltios y el voltaje Zener debería ser de 6.2 voltios, como era antes. Por lo tanto, la diferencia de voltaje es de 2.8 voltios. La corriente que fluye a través de la resistencia es la suma de la corriente del diodo Zener y la corriente de la base. Vale la pena dejar un margen en el sistema al dimensionar, porque si, por alguna razón, la corriente que fluye a través de la base de Q1 no es suficiente, el transistor no podrá estabilizarse. Por lo tanto, al calcular la corriente de la resistencia, debemos estar preparados para una corriente de base ligeramente mayor, es decir, K veces más. Este número K ahora debería ser 2. El diodo Zener también necesita una corriente de al menos 1 mA, como se discutió en los videos anteriores. Esto significa que la corriente total es 1 mA más 2 veces medio mA,
así que un total de 2 mA. ¿Amperios? Con base en esto, el valor de resistencia requerido es de 2.8 ohm, dividido por 2 mA, lo que da 1.4 kiloohmios. Desafortunadamente, no tenemos un valor de resistencia así en el kit, pero podemos usar una resistencia más pequeña en su lugar, digamos, 1 kiloohmio. Dado que una resistencia más pequeña permitirá una corriente más alta, estaremos equivocados en la dirección correcta. Veamos si la fuente de alimentación funciona en la realidad. Aquí está la placa de pruebas en nuestro escritorio. Ya hemos hecho este circuito con la resistencia en serie de 1 kiloohmio, como ha dicho Marcy. Aquí tenemos un diodo Zener de 6.2 volts. Y para la carga estamos usando nuevamente un potenciómetro de 10 kiloohmios. ¿Está configurado en su estado de resistencia máxima de 10 kiloohmios? Podemos decir que hay tan poca corriente fluyendo a través de él que la fuente de alimentación no está cargada. La fuente de laboratorio proporciona el voltaje de entrada. Ahora mismo está en 0V. También medimos el voltaje de salida con un voltímetro, que pueden ver en la pantalla de la laptop. Aquí hay otro multímetro, que cambiaré al modo de medición de corriente. Con esto podemos medir la corriente que consume la fuente de alimentación. Ahora, primero examinemos qué sucede cuando el voltaje cambia en la condición de sin carga. Le pediría a Marcy que aumente lentamente el voltaje. Aumenta el voltaje, puedes verlo. Verás que a medida que aumenta el voltaje de entrada, el voltaje de salida también aumenta. Se estabiliza alrededor de 5.7 voltios. Voltio. Le pediré a Marcy que aumente un poco el voltaje, digamos a 12 voltios, que es la mitad entre 9 y 14 voltios. Eso es bueno. Ahora estamos en 12.6 voltios y seguimos mostrando este voltaje estable de 5.7 voltios en la salida, que es aproximadamente lo que esperábamos, porque el voltaje de ruptura del diodo Zener es de aproximadamente 6.2 a 6.3 voltios. Restando de eso el voltaje base emisor de 0.6 a 0.7 voltios nos da aproximadamente este mismo valor, así que nuestro estabilizador funciona muy bien. Me gustaría preguntarle a Marcy ahora cuánta corriente consume nuestro circuito cuando está inactivo. 6.7 miliamperios. Así que hay algo de corriente, pero no es un valor muy alto. Ahora le estamos pidiendo a Marcy que nos diga los valores de corriente. La razón por la que Marcy está leyendo estas corrientes es porque esta pantalla puede no ser muy visible para las cámaras. Esta cámara. No está segura de que las cámaras puedan grabar muy bien. Lo que voy a hacer ahora es aumentar la carga, es decir, disminuir el valor de esta resistencia de 10 kΩ. Y mientras tanto, Marcy nos mostrará o nos indicará si la corriente cambia. Sí, Sina no pudo dejarlo en las espaldas, yo no. ¿Qué ves? Ahora crece constantemente. ¿Dónde estamos? Montreal. Puedes ver que el voltaje aún no ha cambiado. Actualmente estamos alrededor de 9 mA y ahora hasta 24. Puedes ver que el voltaje es pocos decenas de milivoltios más bajo. Se puede explicar como un resultado del funcionamiento del transistor, pero también está bastante cerca del voltaje sin carga. Así que podemos decir que, independientemente del cambio de carga, este circuito puede regular el voltaje, así que en este aspecto funciona de la misma manera que el estabilizador de diodo Zener, estabilizando. Pero hay una Sin embargo, hay una diferencia muy significativa, la que Morsi nos dijo. La corriente. La corriente que consume el circuito aumenta en proporción a la corriente de carga. Eso es muy bueno para nosotros, porque por eso la eficiencia del circuito es mucho mejor que la del regulador de voltaje de diodo Zener en paralelo, El estabilizador de voltaje del diodo es igual al voltaje del flujo. que extrae la misma corriente de la fuente de entrada, sin importar la corriente de carga. En general, las fuentes de alimentación tienen una eficiencia mucho mejor que las soluciones discutidas anteriormente. Con un efecto mucho mejor, si entras, Cuando la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida no es mayor que el voltaje directo del transistor, La mayor parte no construimos estas fuentes de alimentación de componentes discretos, sino que elegimos una solución integrada. para propósitos generales, una de las opciones más obvias es uno de los componentes de la familia 78. Estos ya se han mencionado en los capítulos anteriores del currículo. Por ejemplo, el L78L33, con salida fija, no requiere ningún componente externo, aparte de dos capacitores,
para producir un voltaje de salida de 3.3 watts. En la figura se muestra un esquema con la estructura interna simplificada del componente. La línea punteada muestra el caso del ICE. Esto es solo un diagrama esquemático lógico. El triángulo es un amplificador operacional, del cual no tenemos tiempo para discutir en detalle ahora. Basta con saber que el voltaje, en su salida, es igual a A, multiplicado por la diferencia de voltaje entre sus dos entradas. El número A varía de un tipo a otro, pero puede ser muy alto, decenas de miles, cientos de miles, o incluso más. Se deduce que si ocurre un cambio de voltaje de entrada muy pequeño, esto provocará un cambio de voltaje de salida muy grande. Se conecta un voltaje de referencia constante a la entrada positiva del amplificador operacional y el voltaje de salida de la fuente de alimentación L78L33. El IC está conectado a la entrada negativa a través de un divisor de voltaje. La salida del amplificador operacional está conectada a la base del transistor en serie. Supongamos que el circuito aún no está encendido y que el voltaje de entrada Uin aparece en algún momento. Entonces, el pin positivo del amplificador operacional tendrá el voltaje de referencia, digamos, 1V, pero la salida del IC seguirá siendo 0V. Así que el pin negativo también será 0V. Esto hará que el voltaje en la salida del amplificador operacional comience a aumentar, ya que la diferencia de voltaje de entrada es alta y positiva. En el emisor del transistor en serie, aparecerá el voltaje de salida del amplificador operacional, menos el voltaje base emisor, por lo que el voltaje en el pin negativo del amplificador operacional también aumentará. Este proceso continuará hasta que el pin negativo del amplificador operacional tenga aproximadamente el voltaje de referencia. En la práctica, el amplificador operacional actúa como una especie de regulador en este circuito. Creo que toda esta teoría es suficiente. Veamos cómo se puede usar en la práctica. La placa de pruebas frente a mí ya tiene el circuito mostrado en el diagrama. Así es. La carga de salida ahora consiste en un LED y un resistor conectado en serie. IC aquí, lo que significa que es de la misma familia que expliqué antes, pero tiene una salida de 5V. Con la tienda de aguas Kim y un grifo, Para hacer esto, necesitamos modificar un poco la fuente de alimentación de nuestro circuito en comparación con la anterior. Por ejemplo, voy a quitar este voltímetro de aquí, porque quiero medir la salida de este IC estabilizador. Hola. quiero escuchar la historia de la muerte. Los reproduciré. Así que voy a poner estos aquí arriba. Voy a bajar el voltaje de suministro a 0, como antes, para empezar desde la misma posición. Y una cosa más importante es que aquí en la placa de pruebas, la fuente de alimentación de entrada tiene que estar conectada al IC estabilizador. Ahora la tarea de Marcy será, como antes, comenzar a aumentar lentamente el voltaje. Mientras tanto, podemos ver el voltaje de salida del IC estabilizador en la pantalla de la laptop y posiblemente leer la corriente que se extrae del multímetro. No es justo lo que dije, como un disparo nivelado, te viene el error definitivo. ¿Ok? Así que empieza a aumentar el voltaje. Puedes ver que mientras estemos por debajo de 5 voltios no pasa nada. Y luego subimos. Y ahora, aproximadamente, estamos viendo un voltaje estable de 5 voltios. Vemos que se puede aumentar. Quizás quieras aumentarlo un poco a 12 voltios. Ahora estamos alrededor de 10 voltios, así que es muy bueno para nosotros. Puedes ver que el LED está brillando. Si el voltaje varía, el brillo del LED no cambia, ya que nuestro voltaje de salida es constante. Nuestro estrés fue constante. Veamos algo más que podría ser muy interesante. Le pediría a Marcy que comience a reducir lentamente el voltaje, el estrés del cuerpo, y veamos cómo cambia el voltaje de salida mientras tanto. Alrededor de 9V sigue estable en 5V. Estamos en 8V. 7V. Y aquí, por favor, gira ese potenciómetro más despacio. Poco a poco. Alrededor de 6.3 a 6.7 voltios, ese constante 5 voltios comienza a bajar. No es una coincidencia. En los circuitos estabilizadores de voltaje en serie que hemos discutido hasta ahora, un transistor bipolar desempeñó el papel de un resistor variable.
Una desventaja de esta solución es que el voltaje de entrada siempre debe ser de 1 a 2 voltios más alto que el voltaje de salida. Debido al voltaje de saturación del transistor y otras propiedades del circuito interno, los reguladores de voltaje de bajo dropout, en resumen LDOs, ofrecen una solución a este problema. En resumen, nos referimos a estos tipos, como LDOs, los LDOs. Los LDOs son reguladores de voltaje en serie que pueden proporcionar un voltaje de salida controlado, incluso cuando la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida es de solo alrededor de 100 mMs. Los LDOs son idénticos en estructura y uso a los reguladores de voltaje en serie ordinarios. La diferencia radica en el hecho de que utilizan un FET en lugar de un transistor bipolar. Esto reduce la caída de voltaje y elimina la necesidad de una gran diferencia de voltaje entre la entrada y la salida. Estos componentes son un poco más caros que sus contrapartes, con un voltaje de caída más alto, así que quizás quieras usarlos solo si realmente necesitas los beneficios que ofrecen. El frente. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este video. En el siguiente te mostraremos una fuente de corriente. Nos vemos allí. Adiós.